Listo, muy bien. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Pedro Eugenio Sánchez Barrera. Yo, junto a Luis Burneo y otras asociaciones de filosofía, en conjunto con la asociación ACEFIP, hemos programado el inicio de este taller de antropología filosófica, una introducción a un tópico muy interesante y muy valorado en la actualidad. El día de hoy vamos a empezar con la primera sesión, la distinción entre antropología y antropología filosófica, que lo va a dar la bachiller Leila Quevedo. Leila, ¿estás aquí? Hola, sí, ¿qué tal? No. Listo. Voy a dar la presentación de Leila. Leila es una antropóloga, ha sido muy reconocida en el extranjero, así que vamos a empezar. Primero, ¿vas a compartir algún documento ahora o...? No por el momento. Ya. Como mencioné, si lo desean, después puedo compartir mis pequeños apuntes, que es como que mi guía pauta, pero normal. Claro, muy bien. En primer lugar, agradecer a todos los presentes. Ahora sí, ya vamos a empezar con el evento. Para presentar a la ponente del día de hoy, Leila Quevedo es bachiller en antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha participado en diversos encuentros de antropólogos y ha sido ganadora del concurso Research Got Talent Perú y Global en 2024, con representación internacional en el marco de SOMAR en Grecia 2024 y Praga 2025. Muy bien, sin dejar esperando mucho más a la ponente para que pueda comenzar con su tema. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches ya con todos. Veo que hay gente de diferentes partes de Latinoamérica. Qué genial, un gusto con todos. Eh, Muchas gracias a la asociación por la invitación y la posibilidad de participar en este espacio de diálogo. Y bueno, brevemente, mi nombre es Leila y en esta intervención me propongo ofrecer algunas bases conceptuales, tal vez desde la antropología, que permitan situar con mayor claridad su relación y los límites en la reflexión filosófica. ¿Ok? Y bueno, partiendo con el tema de qué es la antropología, quisiera señalar algo fundamental, ¿no? La antropología no surge de una definición del ser humano, como sí lo hace tal vez la filosofía, sino de un problema histórico y epistemológico, que puede formularse de manera general como el conocimiento de un otro. Cuando hablamos del origen de la antropología, es importante aclarar que no hablamos de un único punto de partida, sino de un relato históricamente construido, como podemos entender que se crean muchas de las bases y ciencias y estudios académicos que manejamos, ¿no? De manera canónica, suele afirmarse que la antropología surge como disciplina moderna a partir de los siglos XVIII y XIX, en el contexto de los procesos de expansión colonial, los viajes y las misiones y el contacto sistemático con sociedades no europeas. Y esto es un relato que no es falso, pero es parcial, ¿no? A diferencia de la filosofía, que tradicionalmente ha iniciado su reflexión preguntándose por la esencia o la naturaleza del ser humano, la antropología emerge en un contexto histórico específico, que es el encuentro con formas de vida que desbordan las categorías europeas modernas. Sin embargo, la pregunta por el otro, por lo distinto, por aquello que no coincide con lo propio, no surge con la conquista ni con la institucionalización académica de la antropología, sino más bien es una pregunta constitutiva de la experiencia humana. Toda sociedad en algún momento se ha confrontado con la alteridad, con aquello que no comparte lengua, costumbres, dioses, símbolos o formas de vida. Y desde esta perspectiva, la antropología puede entenderse no solo como una disciplina moderna, sino como una respuesta histórica a una necesidad más profunda. Bueno, esta necesidad de reconocer al otro y al mismo tiempo de ser reconocido a sí mismo por el otro. Esta necesidad de reconocimiento no es únicamente moral o política, sino que más bien, como mencionó, epistemológica. Y el ser humano no se comprende a sí mismo en aislamiento, sino en relación con otros. Ahora bien, es cierto que en los siglos XVIII y XIX esos procesos de expansión colonial que como países latinoamericanos reconocemos como parte del proceso histórico, confrontan a Europa con una evidencia particularmente incómoda,
que es que lo humano no se manifiesta de una manera única. Estos lenguajes y sistemas de parentesco, rituales y concepciones de tiempo muestran una diversidad que no puede ser reducida sin ser perdida. Y en este punto es donde surge lo que podríamos llamar el gesto fundacional de la antropología moderna, que sería la experiencia del extrañamiento frente al otro. La antropología no nace preguntándose qué es el ser humano, sino preguntándose cómo es posible que lo humano adopte formas tan distintas. Y bueno, este desplazamiento no es menor, sino que implica pasar de una búsqueda de universales abstractos a una atención rigurosa a las formas concretas de vida. Particularmente, podemos hablar de Claude Lévi-Strauss, que señala que la tarea de la antropología consiste precisamente en descentrar al observador, en mostrar aquello que consideramos natural o evidente, que es en realidad una construcción cultural. Al fin y al cabo, de alguna forma, todos somos pequeñas formas de construcciones culturales en el tiempo, todos contextualizables, ¿no? Y desde esta perspectiva, el ser humano no aparece como una esencia previa, sino como un ser que constituye simbólicamente una relación con otros. La antropología no afirma que no existan rasgos comunes en la humanidad, pero sostiene que estos no pueden pensarse al margen de las mediaciones culturales e históricas. Por ello, la antropología no se propone definir el ser humano en términos últimos, sino comprender que el humano se configura, se interpreta y se vive en contextos específicos. Sin embargo, también es necesario reconocer que esta pregunta por el otro se institucionaliza como ciencia en un momento histórico muy específico y bajo condiciones de poder profundamente desiguales. Y las primeras formas de antropología estuvieron marcadas por miradas jerárquicas, categorías evolucionistas y supuestos eurocéntricos. Reconocer este origen, creo, no invalida la disciplina, pero sí nos obliga a pensarla de forma crítica. Y creo que esto es parte de cualquier tipo de estudio o parte académica que pueda ser de origen eurocéntrico que manejamos en la actualidad, ¿no? Desde mi propia formación me sitúo en corrientes antropológicas que han problematizado este relato fundacional y subrayado que no existe una mirada inocente sobre el otro. Creo que es importante establecer estos lineamientos para que también se entienda un poco desde dónde hablo, ¿no? Tal vez es la antropóloga a mí que ya es parte de la forma en la que necesito empezar cualquier tipo de conversación, y es que es necesario saber en dónde te sitúas y desde qué mirada miras para poder expresar y entender la lógica detrás del análisis que estás generando, ¿no? Y bueno, dentro de esto, para mí las corrientes perspectivistas, relacionales y críticas han mostrado que toda descripción del otro implica una posición, toda mirada produce efectos y todo conocimiento sobre el humano es situado. En este sentido, la antropología no puede reducirse a su origen disciplinar moderno, sino que debe entenderse como un esfuerzo continuo por pensar la alteridad sin absorberla ni negarla. Ahora, la antropología como ciencia social, específicamente, queríamos tomarlo también como un punto, que es los fines, los límites y la problematización que esta tiene. Una vez planteada la cuestión del otro, surge, claro, la duda inevitable e incómoda, ¿no? Que es, ¿qué tipo de conocimiento produce la antropología? Esto que nos recorre desde que era el primer ciclo de carrera hasta ahora, que es preguntarnos, ¿la antropología es una ciencia? Porque claro, estamos en ciencias sociales, pero ese debate es permanente. Entonces, configurar que la antropología se consolida históricamente como ciencia social en el marco de la modernidad, en un momento en el que se vuelve necesario ordenar, clasificar y explicar sistemáticamente la diversidad humana, es importante. En sus inicios adopta muchos de los criterios de cientificidad dominantes de la época, como son la observación empírica, la comparación entre sociedades y la búsqueda de regularidades, ¿no? Aquí es importante denotar cómo esto se enmarca justo desde una perspectiva de establecer también jerarquías y tener una visión de raza o etnia superior, lo que es profundamente criticable en la actualidad, pero en ese entonces surgía de esta práctica, ¿no? De establecer un sistema.
si alguien podía usar un lenguaje o no, implicaba cierto avance mayor o menor. Si tenían un lenguaje escrito o no, implicaba esta diferenciación. Y creo que lo vemos hasta la actualidad cuando se empieza a hacer comparaciones entre culturas, que lo seguimos haciendo, en decir, no, esta cultura era más desarrollada que esta otra, pero sin considerar, por ejemplo, un entrecruce de análisis que realmente no compare, sino contraste los diferentes avances desde una visión más de comprensión de las lógicas y necesidades de esos contextos. Pero continúo. Bueno, bajo esto, la antropología se aproxima a una idea de ciencia fuertemente influida por el positivismo, ¿no? Para esa época. Y se ven autores como Emil Durkheim, quien adopta una base decisiva al sostener que los hechos sociales suelen ser tratados como cosas, ¿no? Realidades externas, coercitivas, susceptibles de análisis objetivo. Desde esta mirada, lo social puede ser estudiado con un cierto grado de distancia respecto al investigador. Y esta aspiración influye directamente en Lévi-Strauss, quien propone que, más allá de la diversidad empírica de las culturas, existen estructuras universales del pensamiento humano. Para Lévi-Strauss, la antropología es científica, precisamente porque logra descentrar al observador, mostrando que ninguna cultura, incluida la occidental, ocupa un lugar privilegiado. Sin embargo, aquí aparece una primera tensión fundamental, ¿no? ¿Puede una ciencia del humano prescindir del sentido vivido por los propios sujetos? O sea, ¿podemos deslindarnos de esto? Esta pregunta marca un punto de quiebre, ¿no? Porque el objeto de estudio de la antropología no es externo al investigador, sino profundamente relacional. Un antropólogo no observa desde afuera, sino que participa, interpreta y se implica. La etnografía, que tiene inicios en la antropología y como método central de la disciplina, hace visible este dilema, ¿no? No se trata solo de registrar datos, sino de comprender prácticas, significados y formas de vida. Y el conocimiento no se produce en la distancia, sino en el encuentro. Creo que, no soy segura de si hay gente de antropología aquí en la reunión, pero creo que cualquiera que haya hecho prácticas en relación a etnografía me va a dejar mentir que ser parte de una investigación que incluye estar dentro o ser parte de una comunidad, ya sea por unos días, por unos meses, por un tiempo determinado, empieza a haber un cierto grado de vinculación desde el cual, obviamente, te replanteas el nivel de objetividad que puedes tener, ¿no? Y esta objetividad, brevemente mencionaré luego, como no necesariamente es algo negativo. Bueno, aquí resulta clave la herencia de Max Weber, ¿no? Quien ya advertí que las ciencias sociales no explican como las ciencias naturales, sino que comprenden acciones cargadas de sentido. La antropología lleva esta idea al extremo, no estudia hechos aislados, sino mundos de significado. Y esta línea se desarrolla con fuerza con Clifford Geertz, quien redefine la antropología como una ciencia interpretativa. La cultura no es una estructura inconsciente que se descubre, sino una red de significados que los seres humanos tejen y habitan. Y bueno, desde esta perspectiva, el fin de la antropología ya no es describir leyes universales, sino producir descripciones densas que hagan inteligibles las formas de vida desde adentro. Pero este giro interpretativo introduce un nuevo límite, que sería la interpretación nunca estatal, y el antropólogo no puede situarse fuera del mundo que describe. Este problema abre el camino a corrientes más críticas, ¿no? Como sería Pierre Bourdieu, que advierte que todo conocimiento científico sobre lo social está atravesado por la posición social del investigador. Sin reflexividad, la antropología corre el riesgo de reproducir dominaciones simbólicas bajo la apariencia de objetividad, que es lo que ya veníamos viendo, que ya había comentado, que pues, éticamente no es correcto, ¿no? A esta crítica se suman las perspectivas postcoloniales y decoloniales, con autores como Michael Rolf Trujillo y Aníbal Quijano, que muestran que las ciencias sociales, como la antropología, han participado históricamente en la producción de silencios, definiendo qué saberes cuentan como conocimiento legítimo y cuáles quedan excluidos. Desde aquí, la pregunta ya no es si la antropología es una ciencia, sino para quién, desde dónde y con qué efectos se produce este conocimiento, ¿no? Más recientemente,
corrientes relacionales y perspectivistas. Desde el perspectivismo amerindio tenemos a Eduardo Viveros de Castro, que cuestiona la idea misma de un punto de vista único desde el cual describir lo humano. No existe una sola naturaleza interpretada por múltiples culturas, sino múltiples modos de ser y de conocer. Y aquí está el límite del cientificismo, se vuelve evidente, ¿no? No todo puede ser traducido sin pérdida y no toda diferencia debe ser absorbida por categorías analíticas universales. La antropología, entendida como ciencia social, se mueve entre tres dimensiones fundamentales: la búsqueda de regularidades, la comprensión de significados y la crítica de las condiciones de producción de conocimiento. Entonces, no es una ciencia en el sentido positivista clásico, pero tampoco es una mera narrativa subjetiva, ¿no? Sus fines no consisten en definir el ser humano en abstracto, sino en comprender cómo lo humano se produce y se interpreta y se disputa en contextos históricos concretos. Y es precisamente en el reconocimiento de estos límites donde la antropología encuentra su punto de diálogo más fecundo con la filosofía, que vendría a ser el tercer punto que queremos tratar. Los límites entre la antropología y la filosofía dentro de un debate propio de la antropología. Ernesto. Bueno, ahora, para precisar los límites entre la antropología y la filosofía, no bastan con definirlos de manera abstracta tampoco. Considero que es más productivo observar cómo ciertos antropólogos han discutido explícita o implícitamente con las pretensiones filosóficas de pensar lo humano desde un punto de vista universal. Antes de esos autores, quiero mencionar que no planteo esta relación entre antropología y filosofía como algo jerárquico, ¿no? Cuando hablo de límites entre ambas, no es para delimitar territorios disciplinarios ni de forma rígida, porque creo que de muchas formas ambas ramas se nutren mutuamente. Tampoco es para decir que disciplina tendría mayor o menor legitimidad para pensar lo humano. Es más bien para, como dije al inicio, determinar esta base epistemológica, desde qué tipo de experiencia y desde qué forma de problematización se produce este conocimiento sobre lo humano. Y bueno, la filosofía ha interrogado históricamente al ser humano desde preguntas de fundamento, buscando condiciones, principios y sentidos últimos. Y la antropología, por su parte, se ha construido en contacto directo con la diversidad de las formas de vida, produciendo conocimiento a partir de encontrarse con el otro y la observación y la interpretación. Estas diferencias no implican oposición, sino más bien un desplazamiento en el punto de partida, ¿no? Ambas disciplinas se ocupan de lo humano, pero lo hacen desde registros distintos. Una tiene abstracción reflexiva y la otra una descripción situada y comparativa. Esta precisamente es un desplazamiento donde aparecen límites, con puntos donde cada forma de conocimiento encuentra aquello que no puede resolver por sí sola. Y ahí es donde mencionaba el tema de que terminan complementándose, ¿no? De alguna forma. La filosofía, de alguna manera, corre el riesgo de hablar de un ser humano excesivamente abstracto si pierde de vista la pluralidad empírica, y la antropología, a su vez, encuentra su límite cuando intenta formular fundamentos universales a partir de experiencias necesariamente parciales y contextualizadas. Desde este marco, el interés no está en separar antropología y filosofía, sino en observar cómo se tensionan, se corrigen y se interpretan mutuamente cuando se enfrentan a la pregunta por lo humano. Tenemos, por ejemplo, a Claude Lévi-Strauss, como mencionaba antes, que establece uno de los primeros límites claros. Para él, la filosofía occidental ha tendido a privilegiar al sujeto consciente como punto de partida para pensar lo humano. La antropología, en cambio, muestra que las formas de pensamiento no dependen únicamente de la conciencia individual, sino de estructuras simbólicas inconscientes que organizan el mundo social. Desde esta perspectiva, la antropología marca un límite con la filosofía. No es posible pensar lo humano únicamente desde la introspección o la razón es reflexiva. Las estructuras culturales preceden al sujeto. Sin embargo, esta posición también abre una tensión, que es, al buscar estructuras universales, la antropología corre el riesgo de aproximarse nuevamente a una forma de universalismo filosófico.
Por el otro lado, tenemos a Clifford Geertz, que responde críticamente a esta aspiración estructural. Para él, la antropología no puede competir con la filosofía en la búsqueda de fundamentos universales, pero tampoco debería intentarlo. La función de la antropología es mostrar lo humano y que esto es inteligible en contextos locales de significado. No existe una naturaleza humana accesible al margen de las interpretaciones culturales. Aquí se establece un segundo límite frente a la filosofía. La teoría que pretenda hablar del ser humano en general corre el riesgo de ignorar la densidad simbólica de las formas de vidas concretas. Pero Geertz también reconoce un límite interno, ¿no? La antropología no ofrece criterios últimos de verdad, sino interpretaciones siempre situadas y revisables. También tenemos la perspectiva de Marshall Salins, que profundiza el debate cuestionando directamente una noción central de la filosofía moderna, que es la idea de una naturaleza humana universal, previa a la cultura. Desde la antropología, Salins sostiene que incluso aquello que suele considerarse natural, como el cuerpo, el parentesco, la economía, la racionalidad, está culturalmente mediado. Y aquí la antropología impone un límite fuerte a la filosofía, que sería que no puede pensarse una esencia humana abstracta sin pensar en las formas históricas y culturales que la constituyen y contextualizan. Al mismo tiempo, Salins reconoce que la antropología no reemplaza a la filosofía, sino que ofrece una ontología general del ser humano, sino una crítica empíricamente fundada a sus supuestos. Por último, tenemos a Eduardo Viveros de Castro, que lleva esta discusión a un punto más radical. Su crítica no se dirige solo a los contenidos de la filosofía occidental, sino a un supuesto ontológico básico, que es la idea de una única naturaleza interpretada por múltiples culturas. Desde el perspectivismo amerindio, la antropología muestra que existen múltiples ontologías, no solo múltiples representaciones de una misma realidad. Aquí la antropología marca su límite más profundo desde la filosofía. No se limita a dialogar con conceptos filosóficos, sino que pone en cuestión el marco ontológico desde el cual estos conceptos se producen. La antropología no dice a la filosofía qué pensar, pero sí le muestra que no todo lo pensable cabe en sus categorías tradicionales. Y bueno, creo que para resumir, ya con mi parte de la explicación, sería que desde Lévi-Strauss hasta Viveiros, como he mencionado, la antropología no ha buscado sustituir a la filosofía, sino señalar puntos ciegos. Los límites entre la antropología y la filosofía son fronteras disciplinarias y que estos límites epistemológicos y ontológicos existen, ¿no? La antropología encuentra su propio límite cuando intenta formular fundamentos últimos. Realmente para nosotros establecer leyes sería, a mi perspectiva, imposible. Por otro lado, la filosofía encuentra lo suyo, encuentra su propio límite cuando ignora la pluralidad empírica del humano. Y en ese sentido creo que la antropología filosófica no es un punto de llegada, sino un espacio de tensión permanente entre la pregunta por los fundamentos y la experiencia concreta de la alteridad. Agradecemos mucho la participación de la ponente Leila. No sé, Leila, ¿quieres ahorita pasar al espacio de diálogo o prefieres que te hagan las preguntas ahorita? Porque igual tengo preparado lo que te pensaba decir. El orden, ¿lo pones tú? ¿Prefieres que te hagan las preguntas ahorita, ya que están más frescos con el tema? Si tienen alguna pregunta específicamente de la antropología, normal. Pero si les interesa también, después de tal vez contextualizar un poco más con la filosofía, también no tengo ningún problema. Muy bien, creo que Goku Heroico levantó la mano para participar. ¿Se encuentra presente? Bueno. Entonces, vamos a continuar con el orden tradicional. Ahorita voy a darle unos cuantos comentarios, porque justo comentando con Leila, presentarle otras posturas acerca de la relación entre antropología y filosofía y algunos autores, más que nada latinoamericanos, justo que tocabas el tema de que hemos tenido una antropología llena de prejuicios en muchas ocasiones.
Y quisiera recalcar eso con algunos escritos que he ido recopilando ahorita. Voy a compartir pantalla un momento. Ventana. Ya. Listo. ¿Me comentan alguien si se puede ver bien? Ya. Sí se ve. Listo. Vamos con esto. Yo quería presentarte este texto, Leila, no sé si lo has leído, se llama La idea de cultura desde las ciencias sociales en el Perú, se redefinió en los 80 del siglo pasado. A mí me agrada mucho esta lectura porque toca un marco que me resultó interesante y quería comentártelo. Según este autor, hubo una época culturalista, ¿no? Hubo una época donde los estudios culturales, los estudios indígenas incluso, estaban relacionados a las teorías europeas o a las teorías americanas. Entonces, la mayoría de nuestra producción social, vamos a decirlo así, nuestra producción antropológica, estuvo dominada por otras teorías y no por una visión propia. Para el autor, o mi interpretación de lo que está diciendo el autor, es que la antropología en un primer momento en el Perú, cuando podemos hablar ya como una ciencia social, veía al indígena, veía al propio de la zona como un objeto de estudio más que como una persona, ¿no? Quisiera que me des un comentario al respecto sobre estos límites y cómo la antropología filosófica o la epistemología en antropología nos ayudaría a ver esos problemas en la actualidad. Bueno, dos puntos importantes dentro de este tema, ¿no? Uno, sería que este tema del culturalismo sigue vigente, sigue siendo explotado de muchas formas, principalmente, aquí tal vez me meten problemas, pero tú sabes que en Perú tenemos corrientes filosóficas y corrientes dentro de las ciencias sociales y de los estudios muy demarcadas también dentro de las diferentes universidades, ¿no? Entonces, esas corrientes pueden mostrarse mucho en el trabajo de investigación que se ha realizado a lo largo de muchos años. Y dentro de estos proyectos se ve mucho este tema de paso incluso entre lo culturalista, ahora la reivindicación culturalista, como si fuera un replanteamiento, pero realmente tiene en base lo mismo. Ahora, ¿qué hablamos con culturalismo? Es un ensalzamiento de hablar esta perspectiva del misticismo de lo indígena, pero sin reivindicarlo realmente, ¿no? Sin pensarlo como una perspectiva propia. Algo que a mí me gusta mucho de estos giros ontológicos nuevos, de los que ya mencioné que sí soy bastante sesgada al ser parte de, es que la visión con la que uno escribe y la visión desde la que uno vive y habita, no necesariamente son la misma, ¿no? Yo no puedo darte mis ojos, tú no me vas a dar los tuyos, y nunca vamos a poder, por más de que tratemos de describir lo que vemos, no vamos a ver lo mismo que el otro. Entonces, bajo este lineamiento, el problema que yo encontraría dentro de esta perspectiva culturalista, que mantengo, no solamente se ha dado por personas del extranjero hacia nosotros, sino que nosotros mismos hemos eh, plasmado y mantenido en el tiempo, es esta cuestión de no pensar en cómo el otro lo ve, sino en cómo el escritor muchas veces ve una realidad y trata de plasmarla según la ve. Y creo que eso personalmente creo ya es un dilema ético que definitivamente lo podemos conversar también, desde el cual es complicado salir si es que no empieza uno a hacer estas cuestiones críticas, en repensar la jerarquización, incluso en el proceso de investigación, ¿no? Cuando uno va a campo, muchas veces empieza ahí este dilema de la ciencia, ¿no? Normalmente en la ciencia tenemos una perspectiva de la distinción entre el objeto de estudio, que para mí personalmente también llamar objeto de estudio es cuestionable y un tema de ética. Tenemos este objeto de estudio desde el cual, desde esta distancia que mencionaba antes, vemos y escribimos. El tema es que esta descripción termina siendo para la ciencia válido, pero en los casos de las ciencias sociales incluyen estos prejuicios,
percepciones previas que con ciertos contextos son problemáticos. Bueno, en general son problemáticos, pero en ciertos contextos específicos son mucho más problemáticos. Entonces, bajo esta lógica, esta perspectiva culturalista puede representarse como algo inofensivo, incluso, como menciono, como una forma de realzar esta perspectiva del indigenismo, pero hasta qué punto realmente refleja lo que esos grupos sociales son, ven, aspiran y sienten, sino más bien lo que nosotros externos describimos, que vemos sobre, ¿no? Ese es un dilema permanente en antropología. Me interesaría también los comentarios que puedas tener sobre cómo ven esto dentro de la filosofía, pero sí, el texto sí lo he leído, es súper interesante. Creo que esta cuestión de las miradas es algo que la antropología más reciente, de los últimos 15 años, ha estado manejando un poco más. Creo que en el Perú es a partir de la sal de los cerros, ¿no? Más o menos. Podría decirse, sí, creería. De lo... Pero definitivamente es algo que, menciono, problemático, pero incluso camuflable, ¿no? Algo que para mí me lleva a sintetizar, y cabe resaltar, soy antropóloga, pero tú sabes, tal vez como comentario aparte, me gusta adentrarme entre otros mundos académicos. Algo muy interesante es cómo esto se refleja también en, por ejemplo, contextos de marketing, ¿no? Esta forma de representar nuestras raíces como formas de realmente realzar la cultura, pero ¿qué tanto de esto es utilitario y qué tanto de esto es realmente una percepción desde el otro de lo que realmente es, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Entonces, lo dejo eso como comentario. No sé si alguien después tenga una pregunta sobre eso en específico. Claro. Yo quería complementar ya para cerrar este punto. Hay un artículo que leí que es del 2011 que se llama El carácter espurio de la trilogía moral andina, que es de Cerrón Palomino. Me pareció muy interesante este artículo porque en el colegio, y justo como tú decías, ¿no? Replicamos lo de la cultura, replicamos lo que nos dio el paradigma culturalista. En el colegio nos han enseñado que la moral andina se dividía en tres máximas: Amazúa, Mayuya y Amaquilla, ¿no? Pero al momento de que Cerrón Palomino, el lingüista, hace una investigación sobre el origen de esta trilogía, encuentra que no data de la época precolombina, sino que más bien es una mala sintaxis incluso de alguien que no hablaba muy bien el quechua y que parece que se remonta a las épocas del siglo XIX, en el cual se buscaba realzar valores andinos, un utopismo, vamos a decirlo, para crear la idea de república, una idea propia de república, ¿no? 100%. Entonces, aquí me encuentro con que, claro, cuánto nosotros incluso sabemos de nuestro pasado, que ha pasado por un curso de mistificación, de mestizaje, en el cual se ha perdido mucha información, y cuánto también hemos replegado en ese tipo de conocimientos, ¿no? El siguiente punto, y también justo va en cómo mencionas... Perdóname, me parece que alguien ha levantado la mano y quiere comentar algo. Claro, primero terminamos y vamos a pasar preguntas, ¿no? Ahorita vayan escribiendo las preguntas en el chat para poder leerlas y comentarlas después, o si quieren escríbanlas anótenlas para poder comentarlo ustedes mismos en un momento, ¿no? Para terminar, el de Sobrevilla creo que ya no, porque es algo que mencionaste justamente, pero estos dos me interesan mucho. Vamos a empezar por el segundo, que se llama la ideología como interés de clase. Me interesó mucho porque en filosofía también vemos lo que es la alteridad, lo que es el reconocimiento o el descubrimiento del otro. Y en la filosofía latinoamericana específicamente, influida también por la teoría crítica del siglo XX, encontramos esta forma de encontrar sesgos en las ciencias sociales o en las investigaciones. Y justamente este artículo de Adolfo Sánchez Vázquez, que dice la ideología como interés de clase,
menciona, ¿no?, que nosotros, nuestra perspectiva es ideológica. Tenemos una ideología que se caracteriza por nuestro entorno, por nuestra cultura, por nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y a partir de eso vamos a investigar, ya que para Sánchez Vázquez el hecho de decir ideología, además de ser problemático por ser polisémico, también implica un punto de partida, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vemos la investigación? Y este punto de partida muchas veces no incluye el reconocimiento del otro en las investigaciones. Por ejemplo, él es consciente que parte desde el postulado marxista. Entonces, una persona que no comparta o considere inválidos los postulados marxistas de isofacto, de plano, de derecho, va a eliminar cualquier investigación de Sánchez Vázquez, para poner un ejemplo. Y, 100%. Sí. Y el segundo texto es la ideología como distorsión epistémica de Miro Quesada. En ese término, ideología, pues Miro Quesada lo va a usar de una manera tanto negativa como positiva. En el artículo no lo especifica, pero lo que importa aquí es que Miro Quesada justamente va a mencionar esto de que existe un monismo epistemológico. En este artículo nada más. No estoy diciendo que él defienda la idea a carta cabal. Pero aquí quería ver esto, ¿no? Justo en esta problemática de si la antropología es o no es una ciencia, o cómo sería si es ciencia social, o si hay reglas, hay métodos, encontramos de que existe un método propio para la antropología, o podría usar métodos de una ciencia formal, o existe un método universal que nos permita comprender la realidad social de las personas. A ver, 2 puntos. Empezamos por último, porque, sabes, tengo memoria bastante corta plazo. Ya. El tema de la metodología. Y bueno, incluso mezclándolo con el tema anterior. Es importante, como mencioné hace un momento, entender para quién, desde dónde y con qué efectos hacemos investigación. Creo que como principio ético, pero también contextual, cualquier proyecto de investigación que realmente quiera esclarecer cualquier tipo de dudas sobre el mismo proyecto, va a tener esos puntos claros y los va a explicar. ¿Y por qué para mí esto es importante? Sobre todo al momento de escoger un paper o escoger algún tipo de investigación a leer, porque creo que estos lineamientos siempre van a determinar la forma en la que uno escribe, no solamente en forma, sino también en el espíritu con el que hace la investigación, ¿no? Para mí es muy diferente ir a campo como antropóloga y desde mis bases epistemológicas, como mencioné, que como haría otra persona con otra perspectiva antropológica, ¿no? Para mí siempre el tipo de relacionamiento que tengo con las comunidades o con los grupos sociales con los que tengo contacto va a ser muy diferente. Y eso va a delimitar de muchas formas el tipo de recojo de información, el acercamiento, el tipo también de redacción que yo tenga, el tipo de análisis que pueda llegar yo a tener, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, no es que mi investigación sea más realista o la investigación de la otra persona sea más realista, sino que va a determinar mucho desde qué, bueno, nuevamente, desde qué ojos y qué contexto estoy viendo y quiero ver, ¿no? Y hasta qué punto mantengo. Yo no puedo asumir que voy a poder explicar a partir de una investigación mía la forma en la que tú ves algo, pero sí puedo tratar de darte el espacio a ti, de que expliques con tus palabras cómo es tu realidad, ¿no? Eso es desde, nuevamente, las corrientes que sigo dentro de la antropología, pero nuevamente no son las únicas, ¿no? Tenemos muchas perspectivas que pueden ser muy útiles, por usar una palabra suave, para contextos mucho más específicos y problemáticos, como pueden ser problemas sociales relacionados a minería, entre otras cosas, como mencionas, ¿no? Como un contexto de investigación puede ayudar a un discurso, a una ideología, sumar o restar para su propia ideología y a sus propios criterios y necesidades. Entonces, bajo estos lineamientos, creo que, nuevamente, parte de una investigación, parte de cualquier proceso que ejerza la antropología para proyectar
que está viendo lo que quiere ver, realmente es importante establecer como que esta gama y esta línea, esos lineamientos, esos contextos, y dejarlos en claro para que también la persona que los quiera leer tenga esta visión, ¿no? Y obviamente, como mencionas, la ideología puede dejar muy en claro para una persona decir sencillamente, ok, no quiero usar este texto porque surge cierta ideología. Ahora, yo sí creo que es importante siempre tener todas las partes, ¿no? De un diferente contexto. ¿Por qué? Porque me da la idea de cómo bajo este contexto se entendió esto. Entonces puedo encontrar las limitantes de cada una de esas investigaciones, porque uno tampoco no puede decir que la investigación que uno haga es perfecta, ¿no? Creo que todas van a tener limitantes y es importante también cuestionarse permanentemente ese proceso, ¿no? Ahí creo que es también mucho de el arte propio de la persona que quiere investigar y, y bueno, cada quien, el hecho de qué tanto para ti es una limitante solamente aceptar leer y después tú establecer un punto crítico o criticar antes de leer solamente por prejuicio, porque también es una perspectiva de desde el prejuicio, considero. Claro. Este, ya para finalizar y pasar con las preguntas, bueno, esto justo lo mencionaste, Uh-huh. es una postura que también toma David Sobrevilla, que es tanto un filósofo como un científico social. Y justamente él va a mencionar de que, número uno, la filosofía casi enteramente es especulación pura. Uh-huh. Entonces, la relación entre filosofía y ciencias sociales va a ser la actualización o el mutuamente, ¿cómo decirlo?, nutrirse mutuamente, ¿no? Uh-huh. Que una filosofía que esté ajena de la realidad de las últimas investigaciones o de la actualización de nuevos conceptos en la realidad es infructuosa, es pura especulación y puede ser armada lógicamente y teóricamente espectacular, pero carece de una actualización en la realidad. Y lo mismo un planteamiento meramente descriptivo sin una parte técnica o sin una corrección en su método, en su epistemología, ¿no? Justamente lo mencionaste ya. Para los que estén interesados, es este texto, Filosofía y Ciencias Sociales de David Sobrevilla, presentado en la revista de Letras. Antes de pasar a las preguntas, ¿tienes algún comentario más, Leila? Bueno, creo que, como mencioné, no es cuestión de decir como que, ay, mejor o peor, sencillamente usan los conceptos que requieren para dos necesidades diferentes, ¿no? La antropología, como menciono, al ser tan contextualizable, incluso, por ejemplo, en las limitaciones que tiene frente a la sociología, que normalmente lo suelen confundir, suelen decir, sociología y antropología son lo mismo, que como podríamos mencionar, no es así, dado a que la distinción parte justo de eso. La antropología es mucho más específica y centrada en el otro desde una perspectiva más diferencial, no como tratar de englobar grupos y conceptos. Por esto mismo, no podríamos unir a todos en un todo desde la antropología al tener tantas visiones tan contextualizadas y diferentes, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con eso, sí. Agradecemos mucho la explicación y el diálogo con la ponente Leila Quevedo. Ahora sí pasamos al momento de las preguntas. Bueno, el primero en alzar la mano fue Jaime Alberto. Jaime, te doy la palabra. Gracias, buenas noches. Gracias por tomarse el tiempo para explicarnos. Desde la perspectiva de la antropología, yo quisiera preguntarle si han llegado a entenderse las diferencias de las posturas filosóficas. Por ejemplo, sabemos que hubo un corte con Descartes cuando Descartes dijo de que el hombre era un ser pensante. Entonces hizo una división entre lo que es el pensar y lo que es el estar, o sea, lo que es el ser, lo que es el hombre
como tal. Y también, ves, la iglesia, por ejemplo, dice que tenemos alma y todo ese tipo de cuestiones. Pregunto, desde la antropología científica, ¿cómo ven al hombre? ¿Cómo ven al hombre? O sea, porque también existen las ideas de que el hombre es un ser vitalista. Entonces, desde la antropología y unificando la filosofía, ¿a qué conclusión han llegado los antropólogos con este tipo de ideas dentro de la filosofía? Por supuesto. A ver, voy a partir de 2 puntos. Uno, como mencionaba, si bien no es para nosotros sencillo el hecho de englobar todas las respuestas, sí creo que un autor que mencioné le vendría perfecto para que tal vez pueda ahondar más en estas perspectivas y le muestro un poco de su trabajo, sería Viveiros de Castro. Él habla del giro ontológico y trata mucho este tema de cómo, muy a pesar de que nosotros podamos predefinir ciertas lógicas, como menciona el alma y qué es Dios y cómo se relaciona el hombre con el ser hombre y todo este proceso, con que realmente tampoco esas estructuras son tan lineales. Por ejemplo, en las investigaciones que realizó en Brasil, se describe, mejor dicho, esta visión en la que el hombre es a su vez, o puede ser a su vez, jaguar. Y es una perspectiva desde la cual se conciben a sí mismos así por la hermandad de parentesco que tienen. Ahora, nuevamente menciono, no lo habla desde un sentido literal, sino desde una perspectiva de entendimiento que parte de, nuevamente, el estudio de la antropología, de cómo se entiende y se busca entender estas comunidades o grupos sociales, ¿no? Creo que la antropología en sí misma, no he leído autor y creo que de ninguna forma podría establecer un dominio absoluto de decir esto es esto. Creo que a lo largo de la infinidad de artículos que he podido ver, siempre se establece estos lineamientos de para este grupo social existe el alma o para este grupo social no existe. Y si se da, es bajo estos lineamientos, ¿no? Suelen ser las investigaciones más en ese sentido. Y en un paralelismo, obviamente, con la filosofía. No sé si resolvió un poco la duda. Nuevamente menciono el autor, que es Viveiros de Castro. Lo adjunto después, Pedro, con lo que te mando, para que tal vez lo puedan poner como material adicional. Claro, claro. Sí. Escribe el nombre igual si puedes en el chat ahorita. Ok. Ya, ahora le doy el pase a Jocelyn. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Ok. Igual, primero agradecer a Leila, muy, muy interesante exposición, igual también a Pedro con los comentarios. Y bueno, yo más o menos desde la mirada de filosofía, yo quería preguntar como que algunos ejemplos de qué tan filósofos tal vez han sido algunos antropólogos, ¿no? Yo recuerdo, aparte de Viveiros y todos ellos, ahorita justo estaba leyendo, o estoy más metida, por ejemplo, con Rappaport, ¿no? Roy Rappaport, ya. Y el tocho grandazo que es que le dedica el ritual, es básicamente, o si es que no se difunde mucho, es porque tal vez justo Rapa por ahí es a veces demasiado filósofo y para los filósofos no lo conocemos porque al final sigue siendo también antropólogo, ¿no? Entonces, como ejemplos como esto, no sé si hay otros y no sé si ha habido, digamos, de esta mezcla, o sea, la pregunta más que si la antropología puede llegar a ser filosofía, yo me pregunto más por los antropólogos, ¿no? ¿Qué tanto se permiten los antropólogos llegar al punto de hacer filosofía? Como el ejemplo que mencioné de Rappaport, ¿no? Y si esto ha resultado en cuestiones positivas o negativas, ¿no? Lo otro es, y también viendo esta perspectiva de multidisciplinariedad en antropología filosófica, ¿no? En varios de los cursos, por ejemplo, vemos nosotros temas como etología, teoría de sistemas, no sé, pues termodinámicas, y aparte de los antropólogos, ¿no? En todo caso, ¿qué tanto también se nutren
los antropólogos de esas otras áreas, ¿no? O hasta qué punto tal vez te tienen permitido explorar, como tú decías, no tenías interés en marketing, por ejemplo, y lo vas incorporando a tus estudios, pero cómo se ha ido mezclando esto de la multidisciplinariedad también entre antropología, filosofía y otras áreas, ¿no? Porque en antropología filosófica, justamente porque el tema de la cuestión del ser abarca más tal vez que la pluralidad del ente, vamos a decirlo bien heideggeriano, ya vemos también las otras aristas, no solamente los estudios antropológicos, sino también los estudios biológicos, los estudios, como te decía, de teoría de sistemas, etc. ¿no? Ahí vendría a ser el segundo. Luego, lo otro, una tercera preguntita, porque insisto, ha sido muy rica la exposición, que me han venido varias preguntas. Y hay uno último que me surge la cuestión es, no sé si es que se está defendiendo tal vez que sea útil la antropología, porque sentí que en varias ocasiones se repetía, no, es que la antropología tiene que ser útil para ciertos cambios, qué sé yo, ¿no? Viendo desde la perspectiva también de Viveiros. Y no sé si es que tal vez ahí se puede permitir, en todo caso, que haya tal vez, o se deja de lado esta antropología más contemplativa, pero que no quiere decir que no sea participativa, sino que no tiene implicaciones políticas, no tiene implicaciones más de cambios sociales. O sea, también se deja de lado eso. Eso sería una pregunta como que más crítica tal vez, ¿no? Porque sí sentí que estaba mucho el peso en la parte utilitaria tal vez de la antropología, pero hoy hay también algunos antropólogos, como algunos filósofos, que tal vez no están tan en ese compromiso, subrayándolo en triple raya, y ellos estarían tal vez, o los estamos retirando tal vez del mapa. Vendrían a hacer esas tres preguntas, y muchas gracias nuevamente. A ti, muchas gracias también por las preguntas. Me parecen muy importantes, las he copiado para no perderme. A ver, poco a poco. Tenemos primero la pregunta de los ejemplos de antropólogos que han gestionado de alguna forma investigaciones como filosofía. Yo creería que principalmente, o una de las dudas principales que he visto a lo largo de los diferentes textos, interconectada con el mismo ejercicio de la antropología, es esta cuestión ética. Partiría de ahí. Algo que ha sido nuestro dolor desde el momento de nacimiento de la antropología y hasta la actualidad, como menciono, es dos pautas. Uno, la cuestión ética de qué tanto se puede, qué tanto no se puede. Otro es qué tanto podemos hacer que sea ciencia y validable y qué tanto no. Dentro de estas dos pautas, te podría establecer a Marcel Mauss, que en el Don habla de la ética y una filosofía moral del proceso de investigación. Incluso, de forma póstuma, tenemos autores que con sus trabajos han gestionado que tal vez ya no estando aquí, pero nosotros como antropólogos reflexionemos sobre el ejercicio de la antropología, ¿no? Y estas perspectivas de cómo la visión que tenemos termina ejerciendo presión también sobre lo que estamos explicando, buscando describir, ¿no? También tenemos a Tim Ingold, ¿no? Con la ontología, la percepción y habitar el mundo, que es un principio, o sea, busca incurrir en lo fenomenológico. A Descola con esta investigación, también es otro súper libro, lo tengo ahí, fue un parto leerlo, pero es esta interconexión entre la naturaleza y la cultura y las ontologías del mundo, ¿no? Creo que la antropología se pregunta qué es lo humano, cómo conocemos y cómo existimos en el mundo, pero desde un enfoque más de estoy viendo estos casos y viendo todo esto me pregunto esto, ¿no? Nuevamente, a partir del ejercicio del estar, no tanto del pensar para englobar, porque ahí sí sería muy poco, creería yo, algo muy poco ético al momento de intentar como que solamente interconectar por interconectar. Ahora, sí hay principios en los que buscamos establecer relaciones, ¿no? Y estas relaciones obviamente se
se describen, como por ejemplo en el caso del Don con Marcel Mauss, pero siempre se terminan estableciendo estos determinantes y contextos para enmarcar esos procesos de investigación. Ahora, la segunda pregunta era ¿qué tanto nos permitimos hacer filosofía? Como mencionó, yo creo que, muy ligada a la anterior, existe esta permanente pregunta para nosotros de decir hasta qué punto puedo hacer esto, hasta qué punto no, ¿no? Los procesos de investigación, y lo voy a ligar con algo que mencionaba Pedro en lo último que mencionó del último texto, que era metodologías que podemos usar y cuáles no, y cómo esos principios éticos, incluso filosóficos, nos pueden permitir establecer líneas claras y de gestión para ejecutar o gestionar, redundando, estas prácticas, ¿no? Obviamente, creo que si nos permitimos tomar un ejercicio de filosofía, no llegamos, no creo que ninguno se tome el papel de establecer principios filosóficos a partir de eso, pero bueno, ejemplos de pautas que luego han ido creciendo como Quijano con el decolonialismo, creo que existen, ¿no? Sí. Ahora, tercera pregunta era, ¿qué otras áreas pueden conectarse? Bueno, realmente creo que desde las ciencias sociales, pero específicamente desde la antropología, puedo hablar de que tenemos muchas salidas a muchas áreas. Y ahí tal vez me salga un poco del tema, pero, por ejemplo, tenemos antropología física, tenemos antropología forense, antropología, la lingüística es parte de la antropología. He realizado proyectos con marketing en empresas, en política, o sea, hay tantos ejes desde los cuales se puede ejercer la antropología, más que nada por el principio elemental de que nuestra práctica es ingresar a un mundo y buscar entenderlo, ¿no? Buscar describirlo en lo que sea posible, buscar llegar al punto en el que la descripción del otro, de su contexto, de su campo, sea comprensible para nosotros y poderlo luego ejemplificar en algo. Y eso creo que es súper valioso y al mismo tiempo creo que es ejerce fortalezas en esos procesos de construcción mutuos. Sí, diré que es posible, se realiza mucho, no solo en el primer ni en el último en persona en hacerlo. Hay muchas vinculaciones, hay muchas investigaciones, por ejemplo, con antropología y medicina. A mí me parece alucinante, me encanta. Yo llevé cursos también de antropología de la salud, antropología con la educación también. Es más, en San Marcos hay proyectos en relación a esto. Totalmente se puede y se realiza actualmente. Y el tema de la utilidad de la antropología y establecer que haya descripciones sin implicaciones. Ahí sí, personalmente diría que no. ¿Por qué? Como mencioné, cualquier tipo de investigación antropológica establece o parte desde un punto en el que a mí me van a leer. Digamos de que yo soy la que está escribiendo, a mí me van a leer. Van a leer fue Leila Quevedo. Leila Quevedo tiene 5 o 10 cartones y esos cartones me hacen decir, ok, la voy a leer. Y dentro de este contexto yo ya tengo una jerarquía, yo ya tengo una posición de poder. Y desde esta posición de poder, lo que yo escriba va a implicar que la persona que lo lea tenga una perspectiva. Ya desde ahí se establece un lineamiento de una implicación. Y eso parte para cualquier autor. Ahora, dentro de esto, uno puede obviamente leerlo, tener un pensamiento crítico, y etcétera, pero no demarca de que siempre exista una agenda al momento de generar un escrito, ¿no? Un proyecto, una investigación, un proceso. No hablamos de que estas agendas o implicaciones sean negativas necesariamente. Incluso en los casos más positivos o en los intentos, como mencionamos con el culturalismo,
de resguardar y proteger, pueden ocasionarse heridas que a lo largo del tiempo se noten, pero existen. Y personalmente sí creo de que todo tipo de investigación tiene una implicación. Al fin y al cabo, establecer y tener voz nos da un papel. Y ese papel implica, hasta cierto punto, una responsabilidad también, ¿no? Ahí hablaríamos también de ética, responsabilidad comunicacional y muchas cosas, ¿no? Entonces, sí creo que es como la forma de trabajar implica describir a otros o trabajar en la descripción de otros, va muy de la mano el hecho de no que sean utilitarias, sino que tienen implicancias. Bueno, esas serían las 4 preguntas de Jocelyn. Muchas gracias por las preguntas. Pedro. Ya, bueno, veo que hay 5 personas que tienen la mano levantada, así que hasta ahora estas 5 van a ser las últimas de responder para no alargar mucho. Ya nuestra ponente tiene set. Muy bien, continuamos con Miguel Ángel. Tengo mi botella llena, no hay problema. Buenas noches, está interesante todo esto. Y hay una cuestión que muchas veces no me deja dormir, es este tema del punto entre la antropología y la filosofía. Yo simplemente me baso algo. Perdóname, Miguel, no te estoy escuchando muy bien. ¿Aló? ¿Me escucha? O sea, se escucha como con un poco de eco. Si te pegas más al micro, ¿qué pasa? ¿Me escucha ahora? Sí, mejor. Sí, hay algo a lo que yo voy a lo simple, ¿no? Una parte por la antropología Malinowski, y otra parte a Schopenhauer. ¿Por qué? Por la teoría de las necesidades de Schopenhauer sobre el existencialismo. En ese punto de decir de que de ahí parte todo, de esa incesante necesidad de existir. Y frente a ello se va uniendo todo ese tema de darle significado, de darle, ¿cómo se dice?, de darle ética, darle moral, la tecnología, absolutamente todo. Hacer un poco más cómodo. Miguel Ángel, disculpa que te corte, no, tu audio está mal, no se te logra escuchar. No sé si podrías escribir la pregunta por el chat. Escuché a Malinowski y justo, por ejemplo, de lo que mencionaba antes, entra muy bien en la categoría de los temas, pero espero tu pregunta. Sí, por favor, Miguel Ángel, porque no se te entiende muy bien por el audio. Sí. Escríbelo. En lo que Miguel Ángel escribe, quisiera mencionar también un antropólogo que conocí, no relativamente poco, ya tiene su edad el antropólogo, que es Roger Bartra, que es mexicano. Él también como que escribe entre antropología y filosofía, lo menciono, no es del agrado de todos, también tiene una postura más cercana a lo que es el psicoanálisis, pero ahí está, ¿no? De los que están interesados en mapear relación entre antropología y filosofía, él es uno de los actuales, por así decirlo. Tiene un libro interesante que se llama, ahorita no me acuerdo, era sobre la melancolía, pero sí, es muy interesante. Estamos a la espera, Miguel. Bueno, mientras esperamos que Miguel escriba, mencionaste unos autores en la respuesta pasada, no sé si puedas escribir también los nombres de los autores y el texto para poder, ¿no? O si tienes el PDF también me lo envías después para poder divulgarlos. Esos, por ejemplo, los tengo en físico, pero sí. Ah, ya. Sí. Es Marcel Mauss. Mauss. Dije Tim Ingold. Y dije la escuela. Sí, Jocelyn, el mismo, Antropología del Cerebro de Roger Bartra. Miguel, ¿te parece si podemos avanzar con la siguiente pregunta y te respondemos en cuanto termine de escribir?
está bien. Ya. Mientras Miguel escribe, vamos avanzando. Ay, no. Vamos avanzando con Javier Ceballos. Ok. Javier. Buenas noches. Sí, yo quería consultar si tienen en el radar y en ese caso qué valoración o crítica podrían hacer del filósofo argentino Rodolfo Kusch, que también es considerado antropólogo. Incluso acá en Argentina pasa la curiosidad de que es más estudiado en las carreras de antropología que en filosofía. Es de los 70, pero sigue siendo una gran novedad su reivindicación de la sabiduría de los pueblos originarios, pero siempre me quedan dudas de si no cae en una idealización del pasado andino, y también me da mucha curiosidad su rol como antropólogo, su reconocimiento como antropólogo, siendo que viniendo de una línea filosófica heideggeriana, tiene un gran vuelo que roza todo el tiempo lo literario, entonces si bien tiene su trabajo de campo, pero en sus interpretaciones todo el tiempo está metiendo de su cosecha y de sus categorías. A Kush lo he escuchado, nunca lo he leído, soy muy sincera. Sí, a ver, como mencionas, hay mucha de esta percepción de los Andes, desde lo que no digo que, o sea, 100% he trabajado con poblaciones indígenas, he trabajado con poblaciones en los Andes, amo, pero sí creo que hay formas de escribir, siempre, y sí, lo que he leído y escuchado en artículos, sí ha sido como que crítico en el sentido de, tal vez, una perspectiva de idealismo, tal vez, y creo que, como mencionaba anteriormente, definir el hecho de desde dónde escribimos y para qué escribimos es esencial para poder tener claro que la descripción que hacemos también tiene un ángulo, ¿no? El ejemplo que daba Pedro es excepcional, creo, dentro del espectro de Perú, como algo que nosotros aprendimos desde el colegio como si fuera escrito en piedra y que es una verdad y que es súper indígena y es la realidad que tuvieron, pero que realmente no es una realidad y que solamente fue escrito en base a inspirar, tal vez, o buscar una unión, o buscar, que nuevamente no digo que sea negativa, pero surge con un fin y se emplea también para otro fin, ¿no? Como mencionó, lamentablemente no lo he leído, entonces no podría directamente criticar su obra, solamente podría mencionar eso sobre lo que sí ha escuchado y bueno, lo que has leído en cuestión de compilaciones sobre, ¿no? Muchas gracias. Agrego solamente con esto de la mirada, él tiene una clara intención divulgativa y digamos para acá, para nuestro Buenos Aires argentino, que es como imita más a Europa, sí me parece que ha sido una puerta de entrada justamente a ese mundo andino y rescatar cosas, pero cuando uno empieza a profundizar más se encuentra con esto de decir, hay otra realidad y hay cosas que están seguramente están más sesgadas de lo que uno quisiera, o de lo que él mismo hubiera querido en su apertura. 100%. Y bueno, muchas veces bajo esta ala de querer como que proteger, y nuevamente ahí surge esta cuestión crítica que se le hace en Perú el culturalismo desde lo académico, que es el proteccionismo. Creo que establecer un punto crítico no implica estar en contra, sino querer muchas veces solamente ejercer un ejercicio de reconsideración sobre lo que se está haciendo, ¿no? Y no creo que esté mal en el proceso descriptivo. Pedro. Bueno, yo quisiera decir, escribí, a Kush conozco su obra América Profunda, justo recién lo estoy leyendo. Quizá te interese, Javier, hay un peruano que también investiga un poco sobre estos estudios, Zenón de Paz Toledo. Él ha escrito un poco sobre Kush y también sobre la cultura andina, ¿no? Y justamente quería comentar, hay un estudioso de la cultura andina que tiene un libro llamado Filosofía Andina, que es Joseph Festerman, que para mí ya es un paradigma antiguo de una idealización o de una
utopización de estas culturas, ¿no? En el cual, justamente lo digo, los vemos como un ideal a recuperar, pero ni siquiera sabemos de dónde estamos partiendo a recuperar. Ese sería mi aporte. Y ahora pasamos con Omar. Omar, ¿estás presente? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Genial. Bueno, nada, en principio agradecer, me parece extraordinario estos espacios. Agradecer a los organizadores y a Leila también, me pareció interesante como la postura general para pensar estos espacios de intersección entre la antropología y la filosofía. Yo actualmente me encuentro haciendo una investigación. Yo vengo de la antropología, pero estoy haciendo un posgrado en filosofía y estoy realizando una investigación sobre la fundamentación filosófica de la antropología social en Javier San Martín. Y Javier San Martín es un filósofo español que en algún momento también, creo que fueron alrededor de 7 años que tuvo que dar clases de antropología social en la Universidad de Compostela. Entonces su obra está muy marcada, en principio, por su influencia husserliana. Él es un filósofo, un fenomenólogo de cuño husserliano, pero de pura cepa, en el sentido de que muchos husserlianos dejaron la filosofía trascendental por considerarla de alguna manera muy, muy subjetiva y muy purista. Sin embargo, justamente Javier San Martín, a través de un análisis de los textos que no se publicaron en vida del propio Husserl, hace esta vuelta de una antropología implícita en la obra de Husserl, porque tanto él como Heidegger negaron todo el tiempo que hubiera una antropología en su obra, ¿no? Entonces, bueno, a mí ahorita, justamente en el punto en el que me encuentro de la investigación, es un interés creciente por el perspectivismo antropológico. Cuando yo estudié antropología no profundizamos mucho en eso, entonces estoy leyendo algunos textos para hacer un contrapunto sobre esta perspectiva entre la fenomenología y el perspectivismo. Y bueno, me preguntaba en principio cuáles son, digamos, los puntos, perdón, que ves en este sentido de que pudiera darse, digamos, una ontología en los pueblos amerindios, y cuál es la aportación principal a la filosofía que pudiera hacer tanto Viveiros de Castro como Bruno Latour y ellos. Ya dado que, por ejemplo, dentro de la perspectiva fenomenológica, me parece bastante interesante porque Javier San Martín plantea incluso un método, ¿no? Un método digamos, para abordar la antropología desde la filosofía, ¿no? Y él dice justamente que digamos, la eliminación filosófica de la antropología es la muerte antropológica de la filosofía, ¿no? En ese sentido hay una relación profunda y él considera que el primer reto, el principal reto de la filosofía para erigirse, digamos, como fundamentadora de la ciencia es justamente la antropología social, en el sentido de que propone un relativismo profundo, ¿no? Mientras que la filosofía como fenomenología propone una búsqueda de un universal, pero no un universal abstracto, sino siendo fenomenológica es un universal concreto en el sentido de la relación con el mundo. Entonces, bueno, eso me llama la atención. Ahorita estoy en un punto muy primario de la investigación sobre el perspectivismo y me gustaría saber cuál es tu opinión de cuál es el aporte de esto, del perspectivismo a la filosofía. Hola, ¿qué tal? Ya, ok. A ver. Creo que, para esto, sí he leído a San Martín. Es un autor con el que sí he trabajado anteriormente. No muy a profundidad, para ser honesta, porque sí siento que de alguna forma sus descripciones suelen ser un poco más desde este espectro, ¿no?
Entonces los uso más como contexto que como práctica regular, pero desde este diagrama que mencionas, yo lo uniría de alguna forma con la perspectiva de, por ejemplo, Latour, como has mencionado, Viveiros, que también me parece que lo mencionaste, con el giro, Ingold también, dado que en esencia no explican al humano, sino que lo devuelven al mundo que habita y de alguna forma tejen y viven y hacen esta experiencia de existir como parte del proceso. Creo que eh, todos de alguna forma rompen con esta perspectiva del sujeto aislado y la mirada desde afuera, ¿no? Algo que creo que demarca dentro de la práctica antropológica, como mencioné desde el inicio, es cómo te sitúas para poder empezar. Uno, al momento de hablar, y bueno, también eres antropólogo, entonces entiendo que probablemente sientas lo mismo. Eso nos da un sentido de responsabilidad también al momento de escribir. Y me parece que estos autores, si tienen algo en común, es que mantienen que la idea de la realidad única y neutra no existe, ¿no? Y eso creo que es muy, muy rico en el aspecto de que nos permite reconsiderar hasta qué punto las limitantes que hemos manejado suelen ser estructuras que nosotros mismos creamos, ¿no? Ahora, ¿esto cómo se alinea con el precepto que mencionas de la relación entre antropología y filosofía? Creería que, como mencionaste y también como mencioné al inicio, se complementan más que romper entre sí, ¿no? Es una cuestión entre un ejercicio en el cual necesitan mutuamente de la otra para que no se pierdan, porque si solamente ejercitamos el músculo de establecer investigaciones muy contextualizables netamente, nunca podremos escribir otras y entrecruzarlas. Y creo que eso también es un elemento rico para poder entender cada vez a mayor profundidad diferentes contextos. Y por el otro lado, también desde el aspecto de la fenomenología, establecerlo como un paréntesis grande todo, pues no es una posibilidad. Entonces, sí creo que esto que demarca específicamente San Martín, donde todo parte de la experiencia vivida, genera de alguna forma que desde la filosofía y en el entrecruce con las diferentes realidades se construya una red de contención para que, muy a pesar de estas diferenciaciones, se ejercite esta dinámica, ¿no? O sea, al menos yo lo entiendo así. No sé si me estoy rayando con algo. Hola, Omar. Omar, Pedro. Oh, sí, gracias. Mira, yo es que justo ahora con lo que mencionas sobre la posibilidad de que desde la fenomenología se pueda hacer un paréntesis, hay un texto de Javier San Martín que justamente se llama Filosofía y Fenomenología, digo Antropología y Fenomenología, perdón. Entonces, desde ahí, él justamente está buscando las raíces antropológicas de la filosofía, y justamente dice que en Grecia se empezó a hacer filosofía desde el punto en el cual hubo una crisis digamos, el discurso acerca de los dioses, por justamente la multiculturalidad que en el tiempo de la República hubo en Grecia, ¿no? O sea, después de que Alejandro Magno hiciera la conquista de Europa y de Asia, etcétera, muchos pueblos pasaron a convivir con Grecia, y desde ahí se empezó a plantear la posibilidad de una antropología, ¿no? Justamente. Entonces, ahorita nuestro contexto exige también que la filosofía se ocupe de la antropología y de la multiculturalidad,
porque de alguna manera ha pasado a ser propia de la antropología social, ¿no? En la cuestión de la cultura, y parece que la filosofía ha quedado rezagada de alguna manera a pensar solamente en abstracto la cuestión del hombre y del humano, y a partir de ahí la cuestión ética, que justo para San Martín es bastante importante. Entonces, al final, nada más para finalizar, para no acabar en esto, creo que hay la cuestión de la epogé que presupone la antropología la filosofía trascendental, es justamente lo que hace el antropólogo de alguna manera, de una forma implícita, es salir de la actitud natural del mundo, o sea, salir de su cotidianidad a partir del viaje y del contacto con otras culturas, para empezar a, digamos, dejar entre paréntesis justamente los supuestos que él tiene acerca del mundo, y así poder entender la cultura de una forma más profunda, ¿no? O sea, ya a partir de una epogé, tal vez no tematizada en los antropólogos, pero la hacen de forma implícita, hay una puesta entre paréntesis de la actitud natural, en el sentido de que no damos por hecho la cotidianidad del otro, ¿no? Sin embargo, estamos asumiendo que están en el mismo mundo que nosotros, y a partir de esa misma lógica del mundo, a ellos actúan y razonan, y justamente tienen eso es lo que desde la fenomenología se llamó una racionalidad fuerte, ¿no? Después hay un método profundo que parte de la propia fenomenología husserliana que San Martín describe, para, a partir de lo que le llama reducción trascendental, volver de ese paréntesis para volver a estar, digamos, que en una fenomenología más vivida, no tan pura, no tan racionalizada, no tan idealista como justamente igual la planteó Husserl en los primeros años. Entonces, creo que a partir de ahí resulta interesante. A mí me interesa pensar un poco más desde la antropología de Viveiros de Castro, porque justamente hay esta diferencia entre lo que se plantea como naturaleza en Occidente y lo que los amerindios consideran como naturaleza. Entonces, me gustaría, adentrarme más en eso, y de ahí va mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, sí. A ver, primero lo que mencionaste de Grecia, sí, totalmente. Es más, tenemos a Heródoto dentro de lo que es antropología como el primer antropólogo, en base a esta cuestión de que realmente qué es la práctica antropológica, si no es el pensamiento desde el otro, ¿no? Entonces, los escritos que tiene realmente eran de descripción, y obviamente con los limitantes según la academia, pero partían de esta situación en la que encuentras un otro y lo describes, ¿no? Que creería que es este elemento esencial. Y sí, de acuerdo con lo que mencionas, también por un tema de tiempo, mencionar que, en efecto, Viveiros, autor que referencio casi en todas las cosas que hago, lo que me permite, y creo que permite en general, es generar un repensar de lo que nosotros mismos consideramos como normal. Y creo que incluso cuando vamos a campo, muchas veces uno establece como que, ok, tengo que hablar sobre A, B, C de tema, pero los enumeramos o clasificamos en esos ejes porque para nosotros es normal. Y desde ahí ya hay un sesgo, ¿no? Entonces, incluso en las personas que pueden irse generando crítica y crítica desde la visión de mejorar su práctica antropológica, siempre vas a encontrar como que esas cosas para seguir mejorando en el mismo proceso, ¿no? Y 100%, creo que hay mucha riqueza en ese estudio, y espero que cuando lo publiques nos lo compartas también. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos. Primero tenía la mano levantada Ruth, creo que ya se ha retirado. Voy a leer el comentario que dejó, ¿no? Ruth Aquí estoy. Ya. Ruth, entonces para que puedas formular la pregunta.
Hola, sí, discúlpenme, es que yo no soy ni filósofa ni antropóloga, soy docente en lengua y literatura y esto para mí es completamente nuevo y estoy tratando de adentrarme en un campo nuevo de estudio porque justamente comencé con Levi Strauss porque me interesaba un poco su perspectiva de la brujería, pues desde el campo antropológico, pero aquí pues más bien mi pregunta es si la filosofía y la antropología funcionan como interdisciplinas y si existe un proceso transdisciplinario entre ellas. Gracias. Bueno, sí. En resumen, establecería que, claro, como hemos mencionado, nos hemos fusionado de muchas formas, ya sea antropólogos queriendo ser filósofos, filósofos tratando de ejercer como antropólogos, científicos sociales en general y filósofos en general, entremezclando el trabajo bajo la consigna de que eh, este pensamiento sobre el ser humano parte de dos lineamientos distintos, como mencioné al inicio, pero no terminan de cerrar, entiendo, como mencionamos, este, bajo esta epistemología diferenciada, ¿no? Un origen de pregunta distinto va a dar una respuesta diferenciada. Y unas metodologías diferentes también las van a generar. Entonces, si funcionan como interdisciplinas, si funcionan como interdisciplinas, creo que algo que podemos rescatar y en base a lo que decíamos, ¿no? De Levi Strauss, es ese ejercicio, ¿no? A mí me gusta mucho estos procesos que llevan la dinámica de establecer entrecruces, pero siempre, como mencionaba Levi, bajo estos límites y estructuras de formas o formas de pensamiento que son simbólicamente inconscientes, ¿no? Reconociendo eso. Creo que es importante. Y existe un fin transdisciplinario entre ellas. Bueno, creo que compartir sería el fin, ¿no? Siempre el seguir preguntando por qué nos va a llevar a diferentes caminos y en ramas como estas, creo que esos caminos a veces están un poco desdibujados y nos permiten interconectar de nuevas maneras. Entonces, sí, totalmente. Es más, cuando después de la sesión, entiendo que tal vez en unos días manden la versión escrita de lo que les pasemos y los documentos, tal vez puedas encontrar algo que permite interconectar con lo que también estás leyendo de Levi Strauss. Gracias, te agradecería mucho si me puedes mandar autores para yo, pues, ahora sí que expandir este campo, porque yo soy completamente nueva, tal vez por eso mi pregunta suena como que ay, muy básica, pero pues para mí esto es completamente nuevo y pues, estoy muy contenta de escucharte y la verdad es que estoy admirada. Muchas gracias. A ti, muchas gracias, no hay problema. Bueno, muchas gracias a Ruth. Ahora sí pasamos con la última pregunta. A Hilder, te damos la palabra. Buenas noches, ¿sí me escucha? Sí. ¿Qué tal, Leila? Saludos cordiales y saludos a todos los académicos y bueno, y a todos los organizadores del evento. Lo mío no va a ir tanto por una pregunta, sino como que, primero que nada, felicitarte por tener esas agallas de poder interactuar en teorías tan difíciles como es el tema de la antropología, la filosofía y otras ramas, ¿no? Yo quería solo un poquito como que complementar, fíjate. Me ha gustado muchísimo que el público ha mencionado si se puede dialogar, ¿no? Entre interdisciplinas, como es el tema de la filosofía, la antropología y otras. Quien les habla es sociólogo y politólogo de formación, pero antes que nada creo que desde mi tesis más me incliné por la antropología, inclusive dentro de la universidad. Y en realidad dentro de la universidad empecé a desmontar primeros conceptos de qué es ideología, o sea, esos conceptos tácitos, ¿no? De que
siempre nosotros encontramos que es antropología, que es sociología, ¿no? Porque saben que es más ciencia moderna. Entonces, una de las cuestiones importantes que se ha tocado acá y que me ha permitido poder tomar esta reflexión es de que no habría ningún temor en poder usar inclusive conceptos como filosofía, antropología y sociología. Yo les digo porque lo vengo trabajando ya desde mi formación, desde la universidad, y si bien es cierto, hay límites en cada disciplina, y eso Leila creo que lo explicó muy bien, fuiste muy cirúrgica, en decir de que hay conceptos básicos como es la ética, ¿no? Hay límites, pero sí es posible. Yo lo vengo trabajando y en realidad no tengo problemas. Y estaba ahí Javier, y me hicieron recordar sobre el tema del mundo andino. Quien les habla es del norte del Perú. Soy de Piura, soy de Huancabamba, le estoy hablando desde Huancabamba ahora. Entonces, uno de los problemas que yo tuve y lo sigo teniendo hasta el día de hoy es hasta qué punto puedo trabajar con conceptos como, por ejemplo, campesino, indígena, andino, esas categorías que son tan pesadas y que quizás para algunas corrientes, como ya lo mencionó, creo que nuestro amigo Martín, lo cual yo discrepo, él habló de que hablar de Joseph Esterman ya es hablar de utopías. Yo creo que es un referente grandísimo, así como los autores de coloniales, y yo respeto mucho, así como muchos autores como Zenón de Paz, autores peruanos que los he leído y los tengo como referentes, y creo yo que discreparía por ahí, pero creo que no es el tema en estos momentos. Entonces, te quería decir de que la filosofía pues aporta sí o sí a la reflexión crítica de nuestros conceptos, hablando conceptos como el tema de poder, ideología misma, de lo que estábamos hablando aquí, ¿no? Y mira, y ¿por qué no hablar del tema de la antropología? Pero ahí hay que diferenciar, ¿no? Si es que sería una antropología social crítica, porque también hay antropologías sociales netamente conservadoras. Y en este sentido, pienso yo, de que sería interesante, bueno, interesante volcarnos a no tener esas limitaciones. Estaban hablando sobre las estructuras de la educación y eso muy bien lo hablan nuestros autores de coloniales, ¿no? Un leque de autores ahí que tenemos para leerlos, donde todos ya sabemos, ¿no? De que las estructuras de educación y la forma como se nos enseñó, pues eso no solo viene de la llegada de los españoles, inclusive fue desde la invasión, inclusive desde las mismas conquistas internas que hubieron de los incas entre culturas en nuestro país. Bueno, es un tema muy profundo. Y dejo ahí una recomendación, leer a profundidad y hacer esas evaluaciones entre Huamampoma y Ala, el Inca Garcilaso Lavey. Ese es un verso riquísimo. Y ya para terminar, solo para redondear mi idea, yo quiero decirte, Leila, y ahí iba mi pregunta, ¿qué experiencia usted ha tenido? Y si no la ha tenido, yo te recomendaría que te atrevas, no te limites, Leila, no te limites a hacer esos cruces, de ir en busca de ese contacto directo, de esa observación participante, hacer esas etnografías, de hacer esas cartografías sociales en el mundo andino. Y ese mundo andino está todavía hoy en día muy abandonado, por más de que la Academia Centralista de Lima, lo digo así, ¿no? Lo digo así, intente decir, bueno, que podrían haber temas definidos. Por lo contrario, tampoco discrepo demasiado. Pero bueno, Leila, decirte que sigas adelante, decir también aquí al grupo que sigan adelante, no cerrarse en temas doctrinales, porque eso no nos ayuda mucho como investigadores, y romper esas limitaciones. Quien les habla intentó hacer eso y hasta el día de hoy todavía tengo muchas preguntas, muchas contradicciones. Y eso que me formé en una escuela netamente de marxistas en el extranjero. Entonces, imagínense poderme deslindar del marxismo para pensar la filosofía andina, o si es que existe filosofía en nuestro país. De esa forma me voy despidiendo. Sinceramente le agradezco al grupo del WhatsApp, muchísimas gracias, estoy aprendiendo bastante. Y sobre nuestra amiga que preguntó para algunos autores ahí, creo que sería bueno que
ponga ahí en su computadora autores de Colonial y se va a tener un leque ahí de autores, y también decirle a Omar que también se atreva a fusionar los conceptos de la fenomenología con los conceptos de la filosofía andina también, o quizá con la antropología. Son textos riquísimos, yo lo he hecho, aunque es un dolor de cabeza para leerlos. Muchísimas gracias, Leila, y felicitarlos a todos los ponentes, y no te limites, Leila, no te limites. Así que sigue para adelante, y todo es posible en las ciencias sociales, sinceramente. No pienso que no por ser abogado, de repente un abogado no puede meterse a estudiar antropología o quizás ciencia política, sociología o medicina, como tú le decías. Gracias. A ti, Hiller. Bueno, tal vez se me puede haber malentendido, no fue la intención. Por el contrario, creo que lo que intenté hacer fue alentar esta interconexión entre ramas, como mencioné en algún punto, debido a que justo esa es la riqueza de explorar nuevos temas, ¿no? Y como también mencioné con alguna de las preguntas que hicieron, me parece que con Jocelyn, creo que el poder acercarse a diferentes interdisciplinas permite que la riqueza que uno vaya pudiendo recolectar con el tiempo y la misma práctica, interconectar nuevos temas, nuevas perspectivas y nuevos lineamientos para profundizar aún más, ¿no? Ahora, sí creo que, como mencioné, tener límites, o sea, tener límites claros no significa que no puedas implementarlos, sino solamente describirlos. Ahí sí, digamos que dentro de mi perspectiva personal, sería que cuando he implementado ejemplos de filosofía, de diferentes carreras, hasta derecho, medicina, entre otras, lo he hecho con cuidado, porque creo que incluso como práctica de las ciencias sociales, estas interconexiones tienen contextos. Entonces, siempre el contexto es necesario para poder no hacerlo, sino hacerlo desde un marco responsable, entendería, y descriptivamente que permita el fortalecimiento de ambas disciplinas, ¿no? Y bueno, 100% de acuerdo en ese sentido. Sí he tenido experiencias trabajando en el norte, no, pero sí en Ayacucho, en Cusco y en Arequipa. Entonces, sí, extraño ir allá. Espero poder volver pronto. Y bueno, esa sería mi respuesta. Agradecemos mucho las preguntas realizadas a los asistentes y especialmente a la ponente. Hilder, fui yo el que mencionó sobre Joseph Esterman y el utopismo. Te invito porque también voy a tocar un poco el tema en la última sesión de este taller de antropología, que va a tratarse sobre la antropología y la dominación de Augusto Salazar Bondi y antropología y la dominación en América Latina. Bueno, les invito también a todos los demás participantes a seguir el taller de antropología filosófica. Cada sábado vamos a estar dando una presentación con variados temas. La próxima semana nos toca un ratito. Ya. La próxima semana nos va a tocar la introducción a la antropología filosófica de Max Scheler y Hans Cassirer, dos autores fundamentales, muy divulgados también. Así que agradecemos la presencia de todos, agradecemos la participación y haber aceptado esta participación de parte de Leila. Muchas gracias por darnos un tiempo. ¿Desearías dar algunas últimas palabras? Bueno, muchas gracias a todos por escuchar.
Fue muy lindo poder participar y bueno, todas las preguntas a mí me parecieron súper interesantes. Espero que pronto podamos leernos o escucharnos nuevamente. Así que hasta luego. Listo. Muchas gracias. Con esto finalizamos la grabación del día de hoy y los esperamos la próxima semana en la presentación de la filosofía de Scheler y de Ernst Cassirer. Hasta luego.